Configuración interna de la laringe. La cavidad laríngea se extiende desde la entrada de la laringe, a través de la cual se comunica con la laringofaringe. Aquí tenemos entonces marcada la entrada de la laringe. Solo la entrada de la laringe es la que tiene comunicación con la laringofaringe. Ya la vamos a revisar cuando miremos la faringe. Y entonces esta es la entrada. El borde superior de la epiglotis, el pliegue ariteno-epiglótico, ¿sí? Y aquí tenemos los cartílagos cuneiformes, y aquí vienen los nodulíos, y la otra vez el borde superior libre de la membrana cuadrangular, cubierta por mucosa, pliegue ariteno-epiglótico. Hasta el nivel del borde inferior, entonces se extiende desde la entrada de la laringe hasta el borde inferior, que aquí lo podemos observar, aquí se los marqué yo, del cartílago cricoides. ¿A qué nivel? A nivel de C6, C3, 4, 5 y C6. La cavidad de la laringe incluye el vestíbulo laríngeo, aquí se los delimité yo, el vestíbulo laríngeo punteado, ¿sí? Es entre la entrada de la laringe, que es, ya habíamos visto nosotros la entrada de la laringe, y los pliegues vestibulares. Quiere decir que esto está limitado superiormente por la entrada de la laringe y inferiormente los pliegues vestibulares. Los pliegues vestibulares sin mucosa, ligamentos vestibulares, es el borde inferior de la membrana cuadrangular. Muy bien. La porción media de la cavidad laríngea, aquí delimitada también, la cavidad central de la vía aérea, entre los pliegues vestibulares y los pliegues vocales. Entre los pliegues, ¿cómo se le denomina la estructura que se encuentra entre los pliegues vestibulares y vocales? La porción media de la cavidad laríngea, ¿verdad? La cavidad central. El vestíbulo laríngeo, ¿sí? El vestíbulo laríngeo, que es la porción media de la cavidad laríngea. El vestíbulo, ¿sí? El vestíbulo es la porción media de la cavidad laríngea. Los vestíbulos laringeos, aquí podemos observarlos, son estas líneas que tenemos acá, ¿sí? Entre los pliegues. Son recesos que se extienden lateralmente, aquí podemos ver, se extienden lateralmente, desde la porción media de la cavidad laríngea, entre los pliegues vestibular superiormente y el pliegue vocal. El sáculo laríngeo es un saco ciego que desemboca en cada ventrículo y que está tapizado de glándulas mucosas, de glándulas mucosas. En el libro de Rouvier menciona que el vestíbulo es una prolongación anterior del vestíbulo, ¿verdad? Pero él no lo especifica, da a entender que es esta zona que está acá, el sáculo, ¿verdad? El sáculo del vestíbulo. Y entonces tiene glándulas mucosas y entonces producen moco, ¿verdad? ¿Quién lo estimula? ¿Será simpático o será parasimpático? Acuérdense que lo secreto motor es parasimpático, ¿verdad? La cavidad infraglótica. La cavidad infraglótica es la cavidad inferior de la laringe entre los pliegues vocales, y el borde inferior del cartílago cricoides. Quiere decir entonces que esta es la cavidad infraglótica. La entrada laringea, el vestíbulo laríngeo, que es la cavidad central entre los pliegues, y la cavidad infraglótica. Podemos, límite superior, los pliegues vocales. Límite inferior, el borde inferior del cartílago cricoides. Los pliegues vocales regulan la producción de sonido. El vértice de cada pliegue con forma de cuña se proyecta medialmente hacia la cavidad laríngea. Y aquí podemos, esta es la epiglotis, y aquí podemos observar los pliegues vocales. Y esto que observamos aquí son los pliegues vestibulares.
El vestíbulo, que es el receso, se encuentra entre este y este otro, que no es visible. No es visible. Cada pliegue vocal contiene un ligamento vocal y entonces ahí tenemos el pliegue. Miren, ¿qué forma tiene? Forma de cuña y aquí está marcado. Tiene un ligamento vocal formado por tejido elástico engrosado, que es el borde medial libre del cono elástico. Borde medial libre del cono elástico y es superior, ¿sí? El músculo vocal, formado por fibras musculares excepcionalmente delgadas, justo laterales a los ligamentos vocales y que terminan a intervalos relacionados con la longitud del ligamento vocal. Y entonces, aquí está, miren, este pequeño es el músculo vocal, por eso se los prolongué aquí. Este pequeño es el músculo vocal, no es este. No es este. Este es el músculo vocal, que va a tener sus fibras, van a terminar, unas terminan por acá, otras terminan por acá, otras por acá, otras lo hacen un poquito más posterior, y así sucesivamente a lo largo de los ligamentos. Por eso dice, terminan a intervalos relacionados con la longitud de los ligamentos vocales. Los pliegues vocales entonces son los pliegues afilados de la mucosa que rodean e incluyen los músculos vocales. Los músculos vocales están aquí con el número 4, ¿verdad? Y los músculos tiroaritenoideos con el músculo número 3, ¿sí? Músculo vocal y músculo tiroaritenoideo. Aquí podemos ver entonces el músculo número 4, el músculo vocal y el músculo tiroaritenoideo, el número 3. El número 2, el músculo, ya no lo miro yo, hacia aquí está el número 2, cricoaritenoideo lateral, y el 1, el ariteno epiglótico, ¿verdad? Que es muy, muy fino y no nos lo describe después Don Moore. Son la fuente de los sonidos, los pliegues vocales, ¿verdad? Tonos que proceden de la laringe. Los pliegues producen vibraciones audibles cuando sus bordes libres se acercan mucho, pero sin juntarse. Durante la fonación, en este caso, ¿verdad? Durante la fonación y el aire expirado. Quiere decir que uno habla sacando aire. Por supuesto que uno puede hablar para adentro. Cuando habla así. Y el aire es expirado de forma intermitente y forzada. Eso es la voz. La expiración intermitente y forzada a través de los pliegues vocales. Por eso se produce la voz. No es hacia adentro, es con la expiración. Los pliegues vocales también actúan como esfínter inspiratorio, principal de la laringe cuando están fuertemente cerrados. Esfínter inspiratorio, principal de la laringe cuando están fuertemente cerrados. La aducción completa de los pliegues forma un esfínter eficaz que impide la entrada de aire. Glotis, el aparato vocal de la laringe, comprende los pliegues y procesos vocales, junto con la hendidura glótica. Todo esto es la hendidura glótica. Más adelante él nos dice que esta es la porción tendinosa de la hendidura glótica. Porción tendinosa y la que está entre los cartílagos aritenoides, porción cartilaginosa. Y entonces también tiene conformación el pliegue vocal. Una porción ligamentosa y una porción cartilaginosa, ¿verdad? Y entonces toda la glotis es el pliegue vocal y la hendidura. La variación de la tensión y longitud de los pliegues en la anchura de la hendidura glótica y en la intensidad del esfuerzo expiratorio produce cambios en el tono de voz, como cuando uno grita, ¿verdad? La escala de tonos más baja de la voz masculina postpuberal se debe a la mayor longitud de los pliegues vocales. Quiere decir que son más largos en el hombre que en la mujer. De ahí
es que nosotros tenemos así la voz ronca. Y estas son las posiciones que tiene en los pliegues en las diferentes etapas de la respiración, ¿verdad? La respiración normal, podemos ver acá una hendidura. Durante la fonación casi se cierran, pero no completamente, y entonces se produce la vibración de los pliegues vocales. En la respiración forzada, cuando ustedes jalan aire y cuando susurran, solo por ahí sale el aire. Ahí está, en el susurro solo sale el aire por esta porción que está entre los cartílagos, ¿verdad? La porción cartilaginosa. Los pliegues vestibulares se extienden entre los cartílagos tiroides y aritenoides, participan poco o nada en la fonación. Su función es de protección. Están formados por dos gruesos pliegues de mucosa que envuelven a los ligamentos vestibulares. Los ligamentos vestibulares, ya sabemos nosotros, que son el borde libre de la membrana, el borde inferior libre de la membrana cuadrangular. El espacio entre estos ligamentos es la hendidura del vestíbulo. Acá la hendidura del vestíbulo y acá la glotis. Los recesos laterales entre los pliegues vocales y vestibulares son los ventrículos laringios. Lo que tenemos entonces entre los pliegues vestibulares y vocales, los ventrículos laringios o vestibular, ¿verdad? Que él así no lo había puesto. El ventrículo. ¿Qué quiere decir ventrículo? Uleu, pequeño, y ventrículo quiere decir vientre o cavidad. Cavidad pequeña. Las cavidades laringias pequeñas. Pero se ve más elegante ventrículo, ¿verdad? Y aquí podemos observar entonces ahora, esta es una vista anterior, aquí es posterior, aquí tenemos el esófago, aquí tenemos la entrada laringea, el cartílago epiglótico cubierto por mucosa, el pliegue ariteno epiglótico, esto que está acá es el pliegue vestibular y aquí abajo los pliegues vocales. Los ventrículos no podemos observarlo, ¿verdad? Tenemos entonces, aquí está la glotis y el pliegue vestibular, ¿verdad? Aquí tenemos el pliegue ariteno epiglótico, los nodulíos, cuneiforme anterior, corniculado posteriormente. Aquí tendríamos que tener los cartílagos aritenoides, ¿verdad? Esto es el recesos laringeos que los vamos a revisar cuando miramos la faringe, ¿verdad? Y aquí el esófago. El cartílago epiglótico, al moverse la lengua hacia atrás, tapa completamente y herméticamente la entrada laringea, ¿verdad? La entrada de la laringe.